Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra reunión de miércoles en Amistad de Monterrey. Nos da mucho gusto que te puedas conectar con nosotros. Aunque ahorita estamos lejos, estamos unidos en el Espíritu Santo. Te queremos recordar que hoy celebraremos la Cena del Señor. Así que te animamos a que tengas los elementos listos. Puede ser jugo de uva o un vaso con agua o una galleta o pan sin levadura. Iniciaremos con Joseph Cole, nos estará explicando acerca de la Pascua y luego tendremos un tiempo de alabanza y adoración. Iniciamos esta reunión con un tiempo de oración. Padre, gracias. Gracias porque podemos estar unidos a través del poder de tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos recordar la obra de Cristo a nuestro favor, su vida perfecta, su muerte sacrificial en la cruz y su victoria en la resurrección sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Ponemos este tiempo delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Hola, soy Joseph Cole, el director académico del Instituto Epicentro. Y esta semana estamos celebrando la Pascua y por eso estoy vestido en un talit hagadol que me dio un amigo ahí en la congregación Bat Zion. Es una congregación mesiánica, es una iglesia de judíos y Dios me dio el privilegio de servir con ellos por 4 años. Entonces estoy usando el vestimenta que usan los judíos en esta santa fiesta de la Pascua judía. Hoy quiero compartir con ustedes sobre la Pascua judía y cómo está ligada con la última cena. En estos días estamos celebrando la Semana Santa. Estamos celebrando cómo Jesús murió por nuestros pecados y se resucitó de los muertos. Y en la última semana estamos en el capítulo 22 del libro de Lucas y dice en versículo 7: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Entonces estamos en la última semana de la vida de Jesús en la tierra. Y esta es la última cena que Él va a comer con sus discípulos. Y si tú eres como yo, siempre he pensado que esta cena era como cualquier otra cena en la Biblia o cualquier otra cena en la vida, que ellos estaban comiendo, hay una bebida, hay una comida, ellos comen juntos, disfrutan, charlan, platican y todos están disfrutando su tiempo. Pero dice muchas veces aquí se repite la palabra la Pascua, la Pascua. Entonces sabemos que Jesús murió y resucitó en la temporada del año, se llama la Pascua judía. Es por eso que sabemos que Jesús murió en la primavera y no en otro tiempo del año. Sabemos a celebrar el día de la resurrección porque sabemos que Jesús murió en la temporada de la Pascua judía. La Pascua judía no es una cena normal, no es una cena típica como comemos tú y yo en nuestras casas. Es más como una ceremonia. Pero antes que hablo un poquito sobre la cena de la Pascua, quiero observar o quiero explorar el trasfondo de la Pascua. Para hacer esto, te invito a ir conmigo al libro de Éxodo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 12. Capítulo 12 de Éxodo. Dice aquí en versículo 1, y estoy leyendo de la nueva versión internacional. Es mucho más fácil para un extranjero como yo. Entonces, por favor, dame gracia. Yo sé que muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera. Dice en capítulo 12, versículo 1 del Éxodo: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón, les dijo: este mes será para ustedes el mes importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos.
teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerto a los egipcios, no les tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Aquí vemos el nombre de la Pascua en hebreo. Cuando dice que yo pasaré de largo, esta es la palabra Pesaj. Pesaj en hebreo es la palabra por Pascua y significa pasar de alto o brincar algo. Entonces, todo el idea aquí en el Pesaj es que Dios está brincando por las casas que tiene la sangre del cordero en sus postes y dinteles, pasando sobre ellos y hiriendo los egipcios que no tienen la sangre en sus puertas. Así viene el nombre Pesaj o Pascua. Esto es importante entender, porque el libro de Éxodos viene de una palabra griega que significa una salida. Porque todo el libro de Éxodos habla de la historia de la liberación de los judíos de la tierra de Egipto. Dios está liberándoles de la esclavitud en donde estaban, liberándoles a una vida de libertad con Él en su tierra prometida. Pero cuando hablamos de la Pascua, cuando hablamos del Pesaj, este es un evento adentro de la transición, adentro de la liberación. Entonces, Éxodos habla de la liberación de los judíos y la Pascua habla de la redención de los judíos. Dios quiere liberarnos de nuestra vida anterior y liberarnos para vivir una vida santa, vivir una vida de éxito, vivir una vida de abundancia. Pero es importante entender que también Dios quiere redimirnos de nuestros pecados. No es suficiente tener una vida exitosa, no es suficiente tener una vida abundante. Hay que tratar con la plaga que es el pecado. Hay que tratar con esta enfermedad terminal que todos nosotros tenemos en nuestros almas, que es el pecado, que es como un cáncer espiritual. Entonces, el Éxodo es la historia de su liberación para que puedan ser una nación separada a Dios, pero la Pascua es la historia de la redención de los judíos por la sangre del Cordero en sus puertas. En esos tiempos, en tiempos antiguos, los judíos comieron de la Pascua en esa manera, asada al fuego, comieron el cordero en la misma noche, no dejaron nada para el siguiente día y comieron pan sin levadura. No tuvieron tiempo para dar al pan que se levanta, no hubo tiempo para eso. Pero ¿cómo comen los judíos la Pascua hoy en día? Pues hoy en día es diferente. Ahorita ellos no hacen un cordero
porque el templo es destruido, no existe el templo en su totalidad, nada más a las fundaciones donde los judíos oren. Este es el muro oeste, donde ellos oren por la paz de Jerusalén y Israel. Pero hoy en día todos los judíos comen la Pascua en sus casas, como familia. Y de verdad nosotros en mi casa estamos comiendo de la Pascua juntos, con mis hijos y con mi esposa. Comemos de la Pascua en nuestras casas. Y ellos tienen un plato donde hay varios alimentos que comen. Hay las carpas que son hierbas amargas, como dice la escritura. Hay jaroset, que es es muy rico es como un postre de manzana, miel, nueces y canela, y es muy dulce para hablar sobre las promesas del Señor en la tierra santa. Hay sal con agua que nos recuerda de las lágrimas de los judíos en su esclavitud y la amargura de la vida en la esclavitud. Y hay ¿cómo se llama en español? Es horseradish, es un raíz que es muy picante y muy amargura, y comemos esto para recordarnos de los tiempos de esclavitud y el dolor que sufrieron nuestros antepasados en la esclavitud. Y en esta cena de la Pascua, ellos tienen un pan. Es un pan, se llama matzah. Es pan sin levadura y se parece mucho a las saladitas que comemos con atún nosotros aquí en México. Y este pan se llama matzah, tiene muchos hoyitos por todo el pan y tiene marcas. Cuando alguien le hiere a sí mismo y hay una contusión en su piel, ahí se parece el pan. Se parece si alguien le golpeó varias veces y le trasladó por este pan para hacer estos hoyitos. Este es el pan matzah. Y yo quiero leer aquí cuando Jesús comió de la pan matzah. Regresamos al libro de Lucas, capítulo 22, regresando a la historia, y en versículo 14. Capítulo 22, versículo 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se le dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces aquí tenemos el pan. Y él está levantando esta matzah que se parece a una saladita, una galleta salada. Y él está partiendo este pan, dando gracias al Señor. Y en este momento él está instituyendo la Santa Cena. Está instituyendo la ordenanza de la comunión que celebramos hasta hoy en día en todas las iglesias de Jesucristo en todo el mundo. Pero toda la Santa Cena viene de la Pascua judía. Él está apartando parte de esta cena. Hay casi, si me recuerdo bien, hay 12 secciones en esta Pascua judía. Y cada sección tiene un significado. Y en el momento cuando se levantan el pan para partirlo y comerlo juntos, Él está separando esta parte, santificándole y dándole un nuevo significado para ellos como apóstoles. Y ellos están pasando esa tradición, esta ordenanza a todos nosotros como discípulos en el futuro. Entonces nosotros seguimos en esta ordenanza como los apóstoles aquí en la cena de la Pascua, la última cena de Jesús en la tierra. Pero después de
partir el pan, ya hemos leído de una copa de vino, hemos leído del pan que compartió Jesús y seguimos en la historia y hay algo curioso que pasa después. Ok, de la misma manera tomó la copa y vamos al versículo 21, porque sepan que la mano, ok, no tengo que ir atrás. Vamos a leer versículo 19 de nuevo. Dice, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se le dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. En versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. ¿Ya lo viste eso? ¿Lo notaste eso? Hay otra copa. Él tomó la copa en versículo 17 y aquí estamos en versículo 20 y dice que él tomó la copa después de haber cenado. Hay más que una copa en la Pascua judía. De hecho, hay 4 copas en la Pascua judía. La primera es la copa de la liberación. La primera copa es la copa de santificación. Es la primera copa de vino que toman los judíos en la Pascua judía y ellos están santificándose con esta copa de vino. La segunda copa de vino es la copa de liberación. Ellos toman esta copa recordándose de cómo Dios mandó los 10 plagas para liberarles de la mano de los egipcios. La tercera copa es la copa de la redención, cuando Dios les redimió de sus pecados y les redimió de la mano del ángel destructor con la sangre del cordero en las puertas. Y la cuarta copa de vino es la copa de regocijamiento. Entonces, ¿cuáles copas está tomando Jesús en este pasaje? Bueno, la primera copa que él está tomando es la copa de regocijamiento, porque él dice que él no va a tomar de este vino hasta que él regrese. Entonces, él está hablando proféticamente por tomar esta copa de vino de regocijamiento. Él está hablando del futuro cuando él regrese y va a ser mucho gozo entre nosotros. Él va a tomar esta copa de regocijamiento con nosotros cuando estamos comiendo en la boda del Cordero. En esa boda del Cordero, y por favor nota cómo dice la boda del Cordero. Está hablando del Cordero de la Pascua, el Cordero inmolado, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados para poner su sangre en nuestros dinteles para que el ángel destructor pasara sobre nuestras casas y no nos toca la plaga. Entonces, esta es la copa de regocijamiento que Jesús va a tomar con nosotros en la boda del Cordero. Pero la segunda copa aquí es la tercera copa de la Pascua y esta copa es la copa de la redención. Por eso dice en versículo 20 que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús está diciendo, discípulos, esta copa que tomamos todos los años, esta tercera copa, es la copa de redención, como saben ustedes. Pero les digo ahorita que esta copa es la sangre del nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. Esta copa es redención para tus pecados y por los pecados de todos los discípulos que vendrán en el futuro. Esta copa que tomamos tú y yo en la comunión, en la Santa Cena, es la tercera copa de la redención en la Pascua judía. Este es el trasfondo de la Pascua judía. Este es cómo está ligada con la Santa Cena que tomamos tú y yo hoy en día. Siempre Dios ha tenido en su mente, en su omnisciencia, siempre ha tenido en él su plan de redención. Por eso en el capítulo 12 de Éxodos, él instituyó la Pascua. Este fue una señal, este fue una sombra profética
hablando del futuro Mesías que iba a venir para liberarnos de nuestros pecados y redimirnos del afecto del pecado en nuestras vidas, que es el castigo. Pero también en la Pascua estamos declarando que Jesús murió por nuestros pecados y Él va a regresar otro día para liberarnos otra vez de este mundo, para redimirnos otra vez de este mundo y para establecer su reino en este mundo. Entonces, cuando tú y yo tomamos de la Santa Cena esta noche, quiero que recordamos y declaramos juntos su muerte, su resurrección y su segunda venida, que es pronto por venir. Que Dios les bendiga y Chag Sameach Pesach. Feliz Pascua. Alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Hosana al único nombre que es digno de ser exaltado. Jesucristo, el único que salva. Señor, en ti confiamos. Si oscuridad te intenta atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar, las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, firme permanezco. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme, tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, poder en tu nombre. Es tu poder que nos da libertad y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, poder en tu nombre. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. En ti estoy firme, Jesús. Es tu poder que nos da libertad
es en tu amor, oh Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Solo fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Solo en ti hay libertad. Solo en ti hay plenitud, Señor. Solo en ti hay gozo y paz. Tú eres bueno, Señor. En ti hay plenitud. En ti hay gozo y paz. En ti esperaré. Tú siempre has sido fiel. Todo el temor se va, en ti puedo confiar, toda ansiedad se va, tú tienes el control, en ti hay plenitud, en ti hay gozo y paz, en ti esperaré, tú siempre has sido fiel. El temor se
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarles a todos ustedes y muy contentos de vernos, aunque sea por internet, aquí a todos nosotros que estamos reunidos en casa. Hoy celebramos un día muy especial conocido como la Pascua. Y ya Joseph Cole nos dio una pequeña introducción de lo que es históricamente la Pascua a la luz de la Escritura. Vamos a continuar hablándolo. Y ahorita yo quisiera, antes de dejarle un espacio a Adriana para que nos dé una reflexión, orar con todos ustedes para que el Espíritu Santo nos guíe y nos hable, ¿sí? Gracias. Acompáñame. Padre, te damos gracias por tu presencia en cada hogar. Gracias que estás aquí, tú lo prometiste. Y Padre, te pedimos que ahora a través de tu Espíritu Santo venga la revelación, la palabra viva. Y Señor, que cada familia, cada persona reciba esta riqueza de tu herencia que nos has dejado a nosotros, esta maravillosa Pascua. La recibimos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues qué gusto estar con ustedes. Gracias a Dios por estos medios que podemos convivir y podemos vernos, y pues hay que conectarnos para estar todos en amistad, como familia, juntos y sabiendo lo que está pasando en nuestras vidas. Bueno, pues yo quería hacer una reflexión. Yo siento que este año hemos aprendido aún más de lo que es la Pascua, de lo que pasó con los judíos en ese tiempo, y cómo esa relación tan estrecha ahora con lo que estamos haciendo, tan estrecha con Jesucristo. Es el libro profético donde nos habla que Cristo va a venir como un cordero, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo quiero leer en el libro de Éxodo 12, cuando el Señor les da instrucciones. ¿Sabes qué? El Señor nos sigue dando instrucciones, Jesús nos sigue dando instrucciones en su palabra, y siempre tenemos que ser un pueblo que obedece, no nada más en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjate bien las instrucciones que les da el Señor, que iban a tener un cordero con ellos para luego el sacrificio. En el versículo 5 dice que el animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Claro que cada versículo tiene una grande explicación, pero imagínate que el día 10 que les dio, que iban a tener el cordero y a buscarlo, y lo iban a tener hasta el día 14, eran 4 días como conviviendo, conociendo al cordero y viendo que no tuviera defecto, porque era muy importante para el Señor que no tuviera defecto, ningún defecto, para poder ser inmolado. Y esto nos hace recordar a Jesucristo. Jesucristo cubre toda esta ley, todas estas instrucciones, todo lo que era sin pecado, que no tuviera defecto, se cumple en la persona de Jesucristo. Amén. Por eso era el único que podía ir a la cruz, pagar el precio y sacrificar con su sangre y darnos bendiciones a nosotros a través de ese sacrificio. Entonces aquí hay un versículo 17 y dice: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y quiero decirte que esta costumbre ha seguido de generación en generación. Los judíos que todavía no están en Cristo hacen su Pascua, y nosotros que estamos en Cristo hacemos la Santa Cena, que viene a ser esa similitud de recordar la muerte de Cristo con su cuerpo, con su sangre. Entonces estamos haciendo una tradición perpetua, porque hay tradiciones del hombre que no se deben de continuar cuando conocemos la palabra de Dios. Pero esta tradición es perpetua porque estamos recordando el sacrificio de Cristo. Estamos recordando que Egipto tenía de esclavos al pueblo de Israel. Entonces salieron de la esclavitud, de la opresión, de la idolatría, del paganismo, de todo lo que habían aprendido ahí.
Ellos salieron a libertad por medio de Moisés, vieron plagas, vieron milagros, iban a cruzar el Mar Rojo, iban a tomar la tierra, y todo esto nosotros ya lo podemos ver. Pero ahora en Cristo podemos ver que Él era el único que se haría ese sacrificio solo una vez y para siempre. No necesitamos hacer más sacrificio. Él lo hizo por nosotros, se había roto la comunión con el Padre. Entonces, aquí tengo yo unos puntos que anoté, que gracias a Cristo y a su sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita tu pecado y mi pecado. Amén. Y cuando vemos en el libro de Juan 1:29, Juan el Bautista da testimonio cuando lo ve y dice, este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios, o era de Dios, era el Cordero. Y Él es el que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos este testimonio de Juan el Bautista. Y yo quiero decirte que gracias a ese sacrificio de Jesucristo, de ese Cordero, nosotros tenemos muchas bendiciones. Solamente te voy a mencionar algunas, pero hay muchas más. Gracias a ese sacrificio de Cristo al morir en la cruz, Él nos abrió el camino al Padre. ¿Por qué? Porque el camino al Padre estaba cerrado. Sí. El pecado que no podía ser lavado con nada nos tenía separados del Padre. Y a través de ese pecado, esa sangre de expiación, nosotros fuimos liberados, nos arrepentimos y ahora podemos tener acceso al Padre. A través del sacrificio del Cordero, vemos que también el velo del templo se rasgó. Así es. Y esto quiere decir que ahora tenemos entrada al lugar santísimo, cuando antes había todos unos rituales y nadie podía entrar más que el sacerdote. Ahora, por medio de ese sacrificio, por esa sangre, se rasga el velo y podemos entrar santificados, porque el ser santificados es otro beneficio. Por medio de la sangre del Cordero somos santificados, entonces lavados de nuestros pecados. Aquí incluye el arrepentimiento verdadero. Podemos entrar al lugar santísimo. Somos santos porque Él nos hace santos. Amén. Porque Él nos lava con su sangre. Otro beneficio es que pasamos de las tinieblas a la luz. Así es. Por medio de esa sangre preciosa que nos hace una regeneración, que nos hace nuevas criaturas, que nos viste de un nuevo hombre. Ahora pasamos de tinieblas a luz. Nos trasladamos, Él nos ha trasladado. Ya no estamos en las tinieblas. No es algo que aprendimos un día y lo dejamos, no. Hemos entendido que no podemos andar más en tinieblas. Entonces Él nos traslada, Él es la luz y ahora nosotros somos la luz del mundo. Otro beneficio es que tenemos vida eterna. Imagínate cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por medio del sacrificio de Cristo. Ahora tenemos vida y tenemos vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús. Otro beneficio es que al morir en la cruz y pagar el precio, instruirnos aquí, todas las enseñanzas que dio en la tierra, Él dijo, y las cosas que yo hago, ustedes harán aún mayores. Entonces, Él nos ha dado poder y autoridad. Él pagó un precio para podernos dar poder y autoridad con el Espíritu Santo, para poder vencer las dificultades. Y créeme que en este tiempo necesitamos del poder de Dios, necesitamos del poder del Espíritu Santo. En esta crisis de enfermedad, de epidemia, de virus, nosotros tenemos que creerle al Señor que tenemos poder y autoridad para orar por sanidad, para orar por bendición, por misericordia. Tenemos autoridad para echar fuera a los demonios, tenemos autoridad para que haya provisión de parte de Dios. Amén. Y vamos a ver milagros, pero Él nos preparó desde ese tiempo, nos preparó diciéndonos, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. Amén. Entonces, sabemos que Él es el autor y el consumador de la vida, y entonces Él nos da vida eterna, y tenemos que creerle a Dios que tenemos todos estos beneficios. Y pues yo quisiera orar para darle gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz, si me acompañan.
Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que mandaste a tu Hijo Jesús. Él era el Cordero perfecto. Él era el Cordero que fue inmolado para quitar todo nuestro pecado, para santificarnos, para darnos vida eterna. Y, Señor Jesús, te seguimos recordando como una costumbre perpetua. Te celebramos, recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección, recordamos el dolor de tu cruz y tu victoria. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque ahora nos podemos gozar, porque estamos en libertad. Amén. Hemos salido de Egipto, hemos salido de la tierra del pecado, hemos salido de la idolatría, del pecado. Gracias, Señor. No tenemos cómo agradecerte más que con nuestra propia vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gusto saludarlos. Muy buenas tardes a todos ustedes, y después de escuchar el mensaje que dio Adriana, esa reflexión de la cual abarca muchas cosas, abarca muchos tipos de áreas que nos bendice esta Pascua, el propósito de ella, cómo bendijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y cómo ahora Cristo en el Nuevo Testamento trae una multitud de bendiciones para todos nosotros. Y por eso tenemos que entender esta celebración en particular, que es la Pascua. Y por eso esta noche, esta tarde, terminando el mensaje, vamos a celebrar juntos, ustedes en sus casas, nosotros en la nuestra, la Santa Cena. Es la primera vez que yo hago una cosa así, y yo creo que muchos de ustedes igual. Celebrar la Santa Cena. Y aquí yo quiero hablar de algunas coincidencias muy particulares que debemos de prestarles atención, porque no son coincidencias. Creo que Dios las ha permitido y las tenemos que descubrir y compartir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 13, después de que ya dio la ordenanza del sacrificio del cordero, dice aquí en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén. Así es que nosotros ahorita, por alguna forma, no sabemos realmente todo el trasfondo, pero aquí estamos detenidos en nuestras casas y por alguna razón Dios permitió que hoy estemos todo el pueblo de Dios por todo el mundo, no nomás en alguna ciudad, no nomás un país, sino todo el mundo se está recluyendo en hogares, en casas, ¿sí? Debido a la pandemia. Sin embargo, esta forma es algo parecido a aquello que pasó en los tiempos de Moisés. Marcaban con su sangre del cordero ese que tenían en la casa, y con esa sangre yo la veré por señal, dice el Señor. La iba a ver. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La palabra es pasaré, es voy a pasar encima de ustedes. No voy a tocar esas casas, no va a haber muerte en esos hogares, ¿sí? Y no habrá en ustedes plaga de mortandad. La palabra plaga tiene una raíz hebrea donde se conecta con la palabra virus, ¿sí? Así es que casualmente nos toca que es un virus el que nos ha obligado a guardarnos en nuestras casas. Entonces aquí estamos viendo varias cosas interesantes. Número uno, estamos todos guardados en nuestras casas. De alguna forma nos hemos dado cuenta, y todo el mundo nos está diciendo por los medios, a través de la Secretaría de Salubridad, a través de muchas formas, animándonos a que no salgamos a las calles por razones de la pandemia. Bueno, todo el mundo se está recluyendo, las calles están vacías, está todo de alguna forma así como que nunca visto en la historia. Esto es algo único, nos damos cuenta que es un evento único. Y la segunda cosa es que es un virus, es algo pequeñito, casi invisible, que no podemos detectar y que eso nos está obligando a recluirnos. Entonces, aquí interesantemente la Escritura dice, no habrá en ustedes plaga de mortandad, no habrá ese virus de mortandad. Ahora, yo no quiero garantizarles nada, porque cualquiera nos podemos morir y no tenemos por qué preocuparnos por eso, porque Cristo nos ha dado a nosotros vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante no es solamente pasarla bien en este mundo, sino vida abundante es también vida eterna. Y es algo que trasciende nuestra dimensión en la que estamos viviendo así. Así que no debemos de por qué preocuparnos por eso. Sí tomamos precauciones y debemos de hacerlo. Pero aquí esto es bien
bien importante. Entonces, cuando yo voy a pasar a herir la tierra de Egipto pues es una tipología del mundo. En el Antiguo Testamento, Egipto tenían muchos dioses. De hecho, las 10 plagas es un juicio a cada uno de los dioses que ahí adoraban en Egipto. En todas partes del mundo hay muchos tipos de dioses o diosas. Las adoran, las veneran, les rinden culto, celebran días especiales y le creen y le piden y están ahí creyendo que estas son como mediadores o mediadoras o intercesores que están ahí a favor de la gente, y es un engaño del Dios de este siglo. La Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, desde la caída de Adán y Eva, pero en Cristo Jesús nos dio a nosotros esta revelación, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador del mundo. Nos vino a rescatar de estas tinieblas, nos vino a rescatar de esta esclavitud. Ahora, otra cosa que tenemos aquí es que hoy en día, casualmente, contamos con el Internet. No es casualidad, ¿verdad? Porque este instrumento que estamos usando para comunicarnos, pues tiene aproximadamente unos 35 o 40 años que apareció por primera vez. Pero ahora coincide que tenemos que apartar nosotros como familia de Dios, como familia de amistad, y recluirnos en casas. Y entonces, por este virus que está aquí afectando al mundo entero, y sin embargo, con todo y eso, estamos unidos por este instrumento diseñado que casualmente está exactamente siendo utilizado para hablar de la Pascua a todos los hogares, donde quiera que nos encontremos. Puede ser aquí en Monterrey o en alguna parte de México o en alguna parte del mundo. Estamos siendo conectados. No somos la única congregación que lo está haciendo. Muchas congregaciones están haciéndolo, y esto es algo también sumamente interesante. Cómo Dios también orquestó que en estos tiempos tuviéramos este instrumento para podernos comunicar. En la antigüedad, en los tiempos de Moisés, no era tan fácil. No podían ellos mantener esa unidad, porque cada quien estaba por ahí separado y no sabían exactamente qué estaba pasando, pero cada quien tenía instrucciones precisas y las hacían. Pero aquí tenemos una gran ventaja. Por medio de este instrumento tecnológico que Dios lo permitió, nos podemos conectar y vamos a celebrar juntos la Santa Cena como si estuviéramos todos congregados juntos en un mismo edificio. Pero ahora el edificio es el mundo entero. Cristo está entre nosotros. Luego nos viene a decir algo que está aquí sucediendo. Dice que coincide también el calendario judío con el calendario cristiano. El calendario cristiano se mueve de alguna forma, fue elaborado ya después de Cristo. Vinieron algunas personas y modificaron el calendario, ajustándolo, y trataron de hacer su propio calendario, y con eso rompieron con el calendario típico judío. Los judíos siguen su calendario desde aquellos tiempos. Nosotros hemos modificado. Entonces, por eso en Semana Santa el calendario judío como que se traslapa y se corre, y entonces no siempre embona, más que casualmente a partir del miércoles 8, que es hoy, vamos a estar embonando la Pascua judía con el inicio de la Semana Santa cristiana. Y es muy interesante esta cita donde ambos grupos, judíos y no judíos, estamos ahora coincidiendo. Esta noche, aquí, en alguna parte de la ciudad, hay judíos que están celebrando la Pascua. Ellos celebran su famoso Pesaj, que mencionó hace rato Joseph Cole, y esa celebración coincide con lo que vamos a hacer nosotros esta noche. Coincidimos en que también vamos a celebrar nuestra Pascua. Y de alguna forma, Dios hizo del pueblo de Israel y del pueblo no judío un solo pueblo, un solo hombre, derribando las diferencias que había entre nosotros. Ahora nos ha unificado. Nosotros estamos endeudados con Israel. Ellos nos trajeron la Biblia. Romanos 3 nos dice que estamos
debemos de reconocer a Israel porque a ellos se les confió la Biblia. No se les confió a los aztecas, ni a los mayas, ni a los sumerios, ni a los egipcios, ni a los griegos, ni a los romanos. Se les confió a los judíos y ellos preservaron la Biblia. Y ellos, gracias a eso, que han sido celosos guardianes de la palabra, nos llegó la Biblia que tenemos hoy en día nosotros. No solo eso, sino que a través de Israel también Jesús vino. Y dice la Biblia, ahí Jesús hablando con la samaritana, la salvación viene de los judíos. No viene de nadie más. Viene del pueblo de Israel y viene a través de la persona cuyo nombre es por encima de todo nombre y su nombre es Jesucristo. Así es que casualmente, aunque no quisiera usar esa palabra, pero la voy a usar para que me entiendan, tenemos el traslape de la Pascua judía con la festividad de la Semana Santa cristiana. Y aquí es donde embonamos. ¿Por qué lo permitió Dios en un tiempo en que todos nos tenemos que encerrar? ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Cómo es que este pequeño bicho, este virus, nos está obligando a escondernos y a tener eso? Bueno, pues ese pequeño bicho es el símbolo de la muerte. Y venía la muerte, ¿verdad? Pero en una parte de la Biblia nos dice, oh muerte, yo soy tu muerte. Cristo vino a destruir el que tenía el imperio de la muerte. Eso viene en Hebreos 2:14. ¿Sí? Así que Jesús participó, se hizo hombre como nosotros y vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Es muy interesante que la muerte de ese corderito allá en la Pascua, ese corderito sacrificado, su muerte detuvo la muerte que andaba caminando por las calles matando a los primogénitos. Es una confrontación donde la muerte de este cordero fue superior a la muerte que venía matando a los primogénitos. Por eso esa muerte de las tinieblas no pudo con la victoriosa muerte del cordero. No pudo con ella. Así es que Dios nos dio a nosotros esta gran bendición. También es muy importante entender que ahora Jesús es nuestra Pascua. 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, nos dice que Jesús es nuestra Pascua. Él es ahora nuestra Pascua. Como lo decía Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quita, Él quita el pecado tuyo y el mío. Él borró nuestros pecados en la cruz. Cuando volteamos a Cristo, cuando reconocemos que Jesús es nuestra Pascua, es nuestro Señor, que marcamos nuestras puertas, entonces el ángel de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y el pecado no tiene poder sobre nosotros. Estas tres cosas fueron eliminadas en la Pascua de Cristo Jesús en la cruz. Fueron eliminadas. En la Pascua judía, estas tres cosas no podían del todo ser eliminadas. Pasaba por encima el ángel de la muerte, pero el pecado seguía en el corazón de los judíos. No podían quitarlo. Esa sangre de animal no quitaba, pero la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús, tiene el poder para borrar todo pecado. Y tiene el poder no solo para quitar el pecado, sino tiene el poder para darnos la vida. Ahora tenemos esa preciosa sangre que nos viste y nos emblanquece y nos da vida eterna. Y podemos tener acceso a la presencia. Y no solo eso, sino que el ángel de la muerte, el mismo diablo, no tiene poder sobre nosotros. Al contrario, ahora nosotros tenemos poder sobre él y lo echamos fuera, por cuanto tenemos a Cristo en nuestro corazón. Esta es una maravillosa revelación que Dios nos da. Y finalmente quiero mencionar, ahí en el libro de Lucas, capítulo 23, que cuando Cristo está siendo sacrificado en la cruz, la Biblia me dice a mí que cuando estaba Cristo ahí colgando del madero, derramando su preciosa sangre, dice aquí que había un velo que separaba al hombre de Dios. Había un velo que separaba al pueblo de Israel del arca donde estaba la gloria y la presencia. Y solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Solo el sumo sacerdote podía interceder por la gente que estaba allá afuera. Pero él también tenía que pagar por sus pecados porque era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando murió Cristo Jesús, el sumo sacerdote, el supremo sacerdote, el único mediador
entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, entonces ese Cordero inmolado rasgó el velo. Y ese velo es algo maravilloso cuando lo quita el Señor del medio. Número 1, abrió el velo de arriba para abajo. Y cuando abrió este velo, la Escritura nos dice, aquí en el libro de Lucas 23, 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo era el que nos separaba de Dios, la comunión con Dios, el caminar con Dios, el convivir con Dios, el sentarnos en su regazo como hijos con un Padre amoroso. Era un velo que nos mantenía distanciados. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga y ahora podemos tener comunión con Él, sentarnos con Él, convivir con Él, sentarnos en su regazo, entrar confiadamente con Él. El velo ha sido quitado. Pero déjame decirte otra cosa. El velo tiene otras aplicaciones. Yo tenía un velo antes de conocer a Cristo. Era un velo que no podía entender las cosas de Dios. Estaba cegado, tenía un velo. El Dios de este siglo me había cegado el entendimiento con ese velo. Pero cuando Cristo por su gracia vino a mi vida, el velo fue quitado. Y empecé a entender la Biblia, empecé a creer en Cristo, empecé a deshacerme de las otras personas y personalidades a las que yo tenía como lo máximo y que estos eran a los que yo les podría pedir y me podrían ayudar. Y empezaron a caer delante de mí todas las imágenes y todos los ídolos porque entró el poder del Espíritu Santo a mi corazón y era como una arca que viene ahí en 1 Samuel 5, donde el arca de Dios, cuando la metieron al templo de Dagón, el mismo ídolo de Dagón cayó y se descuartizó. Se le cayó la cabeza y las manos y el arca prevaleció. Y se dieron cuenta esas personas, esos sacerdotes falsos, de que este era el verdadero Dios y tuvieron miedo porque la plaga se les vino encima a ellos. A ellos se les vino encima. ¿Sí? Y entonces tuvieron que sacar el arca y regresársela a Israel. Ese velo se me quitó a mí cuando vino Cristo. Y a ti también se te quitó cuando vino el Espíritu Santo. Y has empezado a entender ahora cosas maravillosas. Cada vez que leemos la Biblia, el velo se nos es quitado y viene la revelación de la riqueza del tesoro de la palabra y del tesoro quien es Cristo para nosotros. Pero no termina ahí. También hay un velo puesto por Dios sobre el pueblo de Israel, que en este día que estamos celebrando la Pascua, en algunas partes del mundo seguramente está habiendo una gran revelación. Por eso tenemos que orar por Israel y por la paz de Jerusalén, para que ese velo, como dice ahí, 2 Corintios 3, que el velo será quitado por Cristo, para que ellos puedan ver ahora y conocer a Yeshua, a Hamashiach, a conocer a Cristo, como Dios nos ha concedido conocerlo a nosotros, que no éramos pueblo, pero ahora nos hizo pueblo. Nos injertó al pueblo de Israel también a nosotros. Es que gloria a Dios por todo esto que hemos estado hablando. Ahora, esa noche de la Pascua, que es ahora, lo vamos a celebrar en algunos momentos más, y va a ser la Santa Cena. Hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta. Yo quisiera animarlos a, número 1, como familia, primero ponernos en paz, pedirnos perdón. Y arrepentirnos de nuestros pecados. Número 2, yo quiero animarlos a que estén todos ahí con esa galleta que vamos a poner enfrente y explicar qué significa. Ahorita vamos a hacer paso por paso para que ustedes lo puedan celebrar juntos, como familia y con nosotros y con todo el resto del cuerpo de Cristo que estamos viendo este programa. Y después también la copa de jugo de uva, donde la vamos a tomar. Estas cosas las tenemos que tener ya listas, preparadas, y ahorita yo regreso con ustedes. Pero déjenme orar de todo lo que ya hemos hablado ahorita. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración juntos y decirle: Señor Jesús, te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, que tú eres nuestra Pascua y que nos has permitido vivir este tiempo. Lávame con tu sangre. Marca mi puerta y que el ángel de la muerte pase por encima. Te doy gracias porque tú eres ahora Señor de mi vida y abro la puerta y te invito a que tú vengas conmigo. Yo quiero cenar contigo
y tú conmigo. Corre el velo y permíteme ver tu rostro, Señor. Te doy gracias por salvarme y por darme la vida eterna y por hacer Pascua en mi casa y en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Poderosa es tu sangre, Señor. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la
sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Solo
Ahora espero que todos ya tengan los elementos ahí en su mesa o en algún lugar de la casa donde se junta todos los miembros de la casa, toda la familia. Estamos viéndonos aquí en este momento celebrando la Pascua y la Santa Cena, donde se coinciden los dos eventos del pueblo de Israel con el pueblo que Dios adquirió a precio de sangre. Y ahora hacemos remembranza de lo que Cristo instituyó, porque Él fue sacrificado. Esa noche, antes de que fuera a la cruz, Él hace estas declaraciones, es el inicio de la Pascua. Y al día siguiente sacrificaban al Cordero y Él era el Cordero. Él iba a ser el Cordero. Pero inició la Pascua, así como nosotros, hoy, miércoles 8, después de las 6 de la tarde, cuando cae el sol, inicia la Pascua. Y a partir de ahí es donde ustedes y nosotros estamos ahora recordando. En el pueblo de Israel lo estarán celebrando ya de una manera un poco distinta, pero tiene los elementos similares. Un pan de ácimos, nosotros tenemos este pan sin levadura, es una galleta donde no tiene levadura. ¿Y por qué de sin levadura? Porque es una tipología de que no tiene pecado. Cristo es el Cordero que quita el pecado. Él era sin mancha, no tenía fractura, no tenía pecado. Dice ahí la Escritura que Él es para nosotros el que tiene toda la autoridad. Él es sin pecado. Y al ser esto un símbolo sin pecado, quiere decir que la levadura era una tipología de pecado. Él no tenía pecado. Entonces, Él era un pan, como Él dijo, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Y ese pan de vida que bajó del cielo, pues es Cristo mismo que bajó. Y cuando estuvo entre nosotros, Él en la Santa Cena, tanto en el Antiguo Testamento, tenían que comer pan de ácimos, sin levadura. No fue casualidad, fue todo un plan de Dios. No tuvieron tiempo de meterle levadura para que se esponjara y se hiciera como el pan normal, sino tuvieron prisa para salir de la esclavitud. Y entonces tuvieron que salir y el pan no se leudó, no se le puso levadura. Y esa costumbre quedó. Ellos hasta la fecha no logran captar por qué, pero nosotros en Cristo entendemos el por qué. La levadura representaba pecado y Cristo es el pan de vida sin pecado. Amén. Y entonces se toma esta galletita, se explica a todo mundo lo que significa. Yo quisiera que ahorita, en un momento más, ustedes expliquen a los suyos lo que vamos a estar haciendo. Yo ahorita le voy a explicar a Adriana, así en voz baja, y ustedes explíquenlo a los suyos. Si están los niños, también explíquenlo. Nomás de decirles, esto representa el cuerpo de Cristo que vino al mundo sin pecado. ¿Pueden decir eso? Así, vamos a decírselos, ahí donde están. Esto representa el cuerpo de Cristo, ¿sí? Sin pecado, no tiene levadura. Es Cristo mismo que nos representa ahora en este pan, que Él es el pan de vida que bajó a la tierra y dio su vida por nosotros. El Cordero que quitó nuestro pecado, se quebró en la cruz. Ya pusimos esto aquí. Ahora, este pan también se va a quebrar. Ustedes lo pueden quebrar. Fácilmente se quiebra, ¿sí? Al quebrar el pan es una recordatorio de que Cristo se quebrantó por nosotros en la cruz, ¿sí? En ese quebrantamiento fue intercediendo por nosotros. Dice, desde el huerto ahí de Getsemaní sudaba gotas gruesas como sudor de sangre. Y era un quebrantamiento porque estaba tomando tu lugar y mi lugar. No era el quebrantamiento por la muerte, no, era el que iba a absorber tu pecado y mi pecado. Y ese iba a ser un quebrantamiento porque Él es santísimo. Y entonces ahí habla de que fue quebrantado por nosotros en la cruz. Entonces ya quebraste el pan, quiebralo enfrente de los tuyos. Haz ese quebrar. Aquí está un pedacito para ti y otro pedacito para mí. Y lo quebramos juntos. Y recordamos cuando quebramos el pan que Cristo se quebró por nosotros en la cruz. Este es lo que estamos recordando. Es el varón de dolores en quebrantamiento por nosotros. Y lo podemos tomar. Ahora, el tomarlo es nada más como que
Este fue el maná que le dio el pueblo de Israel para que sustentara sus vidas durante el caminar en el desierto. Y ese pan de vida que bajaba del cielo a darles de comer 40 años, ahora es el pan de vida que ahora en esta Pascua viene y lo reconocemos y nos da vida a nosotros al tenerlo adentro de nuestros corazones. Vamos a tomar el pan, ¿sí? Y luego la copa. La copa, aunque los judíos tienen 4 copas, nosotros tenemos una sola copa. La copa representa el nuevo pacto. Jesús dijo en su palabra, en el Lucas capítulo 22, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanla entre ustedes, porque les digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Esta es la copa, el nuevo pacto. Antiguamente eran sacrificios de animales y por medio de eso era como un símbolo nada más, una sombra. Pero ahora en Cristo, Él es el Cordero, su sangre fue derramada y ahora tomamos esta copa. Esa uva se aplastó, salió jugo de ella. Cristo también se aplastó por nosotros en la cruz y salió su sangre. Hasta la última gota, dice Juan, que vio sangre y agua. Ahora esa sangre la tipificamos como el vino o el jugo de uva, que es un símbolo también de gozo. El gozo de Dios que ha vuelto la alegría de podernos acercar con el Padre, de podernos convivir como hermanos. Tenemos ahora la unidad del Espíritu como familia. Nos podemos perdonar unos a otros y amarnos. Esta es la clave de todo esto. Así que tomamos esta copa en señal de que hay un nuevo pacto. Y el pacto ha sido mi fe en su sangre. Hace que su sangre me limpie de todos mis pecados. Me arrepiento. ¿Puedes decir eso? Yo me arrepiento de mis pecados y acepto la sangre de Cristo que borre todos mis pecados. Perdónanos, Señor. Si hay alguien a quien tienes que pedirle perdón ahí en la mesa, tú puedes decirle: perdóname. O decirle: te perdono. Y ya, borrón y cuenta nueva. ¿Sí? Así que, Adriana, perdóname. Te amo mucho. Y yo quiero celebrar contigo esta copa del nuevo pacto que Cristo ha dado para perdonar nuestros pecados. Puedes tomar tú y luego yo. Ustedes también pueden tomar de la copa, todos juntos en familia. Celebramos esta Santa Cena, celebramos esta Pascua, celebramos este día en que hay una pandemia allá afuera, pero en nuestras casas hay sangre marcando nuestros dinteles, en nuestras casas, en nuestros corazones. Hay una sangre preciosa. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. Al contrario, Dios nos dio a nosotros autoridad sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Esta es nuestra Pascua. Que el Señor les bendiga y que el amor de Dios inunde sus hogares y que nunca se nos olvide. Esta ha sido una celebración única en toda la historia de la humanidad. Aquí la estamos celebrando. Nunca la habíamos vivido. Qué privilegio haberlo vivido juntos. El Señor les bendiga. Les amamos mucho. ¿Qué tal? Seguimos en esta noche de Pascua y ahora vamos a prepararnos para algo muy importante. Ahora nos vamos a reunir a lo largo de estos 3 días, desde lo que es el miércoles hasta el sábado a las 6 de la tarde, vamos a tener un tiempo de ayuno y de oración. Vamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón en estos días.
Hay dos formas del ayuno. Algunos pueden hacerlo, otros no. No se sientan obligados. El ayuno que estamos invitando y tratando de imitar es el ayuno de Esther. Esther aquí nos dice en el capítulo 4, cuando ella estaba ahí ya siendo incitada por Mardoqueo, que es un tipo del Espíritu Santo, que le está animando a que haga algo y hable con el rey, para que interceda el rey para proteger a su pueblo. Y ella titubeaba, pero al final de cuentas fue convencida por Mardoqueo y ella finalmente accedió. Y hizo este comentario. En el versículo 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esos 3 días que Esther solicitó a Mardoqueo, esos 3 días sin comer y sin beber, son los días que ella dedicó a una búsqueda sincera del Señor. La búsqueda era con el fin de pedirle favor a Dios para proteger a su pueblo. Yo quiero decirles que los acontecimientos que actualmente afligen al mundo entero, pues sí, vamos a orar para que este virus que aflige al mundo entero finalmente se vaya. Pero la realidad es de que tenemos que interceder por el pueblo de Dios, o sea, por la iglesia, porque ahora es el tiempo. Este es el tiempo de intercesión. Nosotros no sabemos qué acontecimientos sigan después de esta pandemia. Nosotros que tenemos que entender que la iglesia es la responsable de llevar el mensaje de salvación a nuestra nación y a las naciones. Pero el enemigo también trae su plan para tratar de frenarnos y de impedirlo. No sabemos qué traiga él en su estrategia, pero no ignoramos las maquinaciones del diablo, dice la Biblia, y el apóstol Pablo lo menciona. Sin embargo, nosotros con este tiempo de ayuno y oración vamos a presentar nuestra petición delante de Dios y vamos a presentar una confrontación espiritual a las fuerzas de las tinieblas para que proteja a Dios, a su pueblo y también libere a los que están en cautiverio, para que todos aquellos que están en tinieblas salgan de las tinieblas y sean trasladados a la luz gloriosa que es en Cristo Jesús. Que se cumpla lo que Jesús leyó en el libro de Isaías, ahí en Lucas 4:18, cuando él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres y vendar a los quebrantados y abrir cárceles y dar vista a los ciegos. Todo este procedimiento es lo que Cristo quiere que tú y yo hagamos ahora. Dios nos está ungiendo para que el Evangelio sea dado a conocer, para que los cielos se abran, para que el velo que ha cegado el entendimiento de la gente sea rasgado y venga la gloriosa luz. Estos 4 días, estos días de aquí, desde miércoles hasta sábado, este miércoles ya termina para nosotros en nuestro entendimiento y nuestro calendario, pues es todavía miércoles 8. Pero a partir de las 6 de la tarde comenzó lo que es el jueves según el calendario judío. Va a ser todo el jueves, todo el viernes y el sábado hasta las 6 de la tarde. Ya empezamos este tiempo de ayuno, curiosamente, con la Santa Cena. Empezamos con eso. Vamos a terminar. Entramos al ayuno. Vamos a ayunar, vamos a orar en lenguas, vamos a leer la Escritura, vamos a cantar salmos, vamos a buscar espacios, vamos a tratar de mortificar un poco la carne, a tratar de sujetarla y tratar de orientar en la dirección a lo que a Dios le agrada. Él quiere que le busquemos de todo nuestro corazón. De eso se trata este tiempo de ayuno. La misma reina Esther dijo: y si perezco, que perezca. O sea, ella puso todo por el todo y lo logró. Al final de cuentas leemos la historia de Esther y todo el pueblo de Israel fue liberado. Así que vamos a hacer lo mismo nosotros. Creemos que Dios va a liberar a México, va a liberar a nuestra ciudad, va a liberar a nuestros familiares y amigos que están en tinieblas, va a liberar esta nación que ha estado por siglos bajo un velo de engaño, de ceguera espiritual. Y vamos a orar continuamente por las naciones del mundo que están en aflicción, que están en un valle de sombras.
Hay muchos enfermos, hay doctores, hay enfermeros, enfermeras que están padeciendo. Vamos a ponernos en la brecha por ellos. Vamos a ponernos en la brecha por nuestros gobernantes. Vamos a ponernos en la brecha por nuestros gobernadores de la ciudad, el alcalde, el presidente de la república. Vamos a ponernos en la brecha por todos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa gracia que nos dio a nosotros para salvarnos, Dios no la quiere retener nada más aquí, quiere que se comparta y nos ha dado la responsabilidad de ponernos en la brecha por los demás. Vamos a hacerlo así. Entonces déjeme orar para concluir este mensaje, para pedirle a Dios que nos dé la gracia y que responda al ayuno y a la oración. Nos estamos uniendo con muchas iglesias aquí en México. Hay un clamor, ese es el ministerio unclamor.org, que va a estar anunciando a partir de ya, va a estar anunciando oración continua 24 horas diarias, donde diferentes pastores del país y del mundo entero nos pusimos de acuerdo para estar aportando tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de alabanza, para que el Espíritu Santo conteste la oración de todos los que nos estamos poniendo de acuerdo. Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, puestos de acuerdo, ahí estoy yo. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Así que Jesús está presto para contestarlos. Les animamos a que prendan, conecten sus internets a ese link que es unclamor.org, y ahí pueden ustedes ya poder saber el proceso de las oraciones que se hacen 24 horas continuas hasta el sábado, y ustedes pueden ser parte de eso. Participen en oración también e inviten a todos a que cada quien reparta un tiempo de oración juntos. Sí, déjame orar para que terminemos este tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor, por tu fidelidad con nosotros y por permitirnos participar en esta gran cosecha de los últimos tiempos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que este tiempo de ayuno tú nos visites, que tú nos hables, que tú nos ayudes, que tú mandes ángeles como los mandaste cuando ayunó Daniel 21 días, como cuando ayunó la iglesia, como cuando Jesús ayunó 40 días. Señor, creemos que tú estás en medio de nosotros y estás oyendo la oración, como le contestaste a Esther y a Mardoqueo y a sus doncellas y a todas estas personas que participaron en esos 3 días de ayuno, y fue una tremenda respuesta. La nación entera fue conmovida y aquellos que estaban en peligro fueron liberados. Padre, oramos que así sea. Visítanos en estos días de ayuno y oración. Fortalécenos, Señor, que ninguno pierda la oportunidad de participar. Te decimos gracias, Señor, porque tú estarás moviéndote y veremos la respuesta. Se va a secar ese coronavirus, se va a ir vencido, humillado. Va a haber una victoria total, que los mismos hombres, la misma ciencia se va a quedar perpleja y van a decir, ¿qué fue lo que pasó? Se fue, huyeron sin que nadie los persiguiera, huyeron sin tener otro tipo de armamento humano, sino que fue una intervención divina, y la van a reconocer y van a decir que fue un verdadero milagro lo que hubo, pero fue tu pueblo, fue la iglesia la que oró, la que intercedió, la que ayunó, y tú respondiste. Muchos enfermos volverán a la vida, muchos enfermos saldrán sanos en el nombre de Cristo. Gracias por protegernos, por preservarnos y por bendecirnos hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Los ayunos serán completos para los que puedan, sólidos y líquidos, como lo hizo en los tiempos de Esther, o en su caso, los que no puedan, puede ser solamente eliminar los sólidos y solamente tomar líquidos. Pueden ser jugos o cosas por el estilo que pueden tomar. Así es que estos ayunos son según la capacidad de cada quien, ¿sí? Que el Señor les bendiga, el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poderoso Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en Cristo Jesús. Amén. Les amamos. Hasta luego. Muchas gracias, pastor, por esta palabra que nos acabas de dar. Te queremos hacer unos breves anuncios. Te recordamos que acabamos de iniciar nuestro ayuno, de hoy 8 hasta el 11 de abril. Puedes unirte a través de la página unclamor.org. También te queremos recordar que nuestro banco de alimentos seguirá abierto
Puedes llevar alimentos no perecederos en las instalaciones de Amistad de Monterrey de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También queremos agradecer a todos los que han sido y siguen siendo generosos en su dar. Te recordamos que hay 3 maneras de hacerlo. Puedes dar en efectivo en nuestra cuenta en Banco Santander. También puedes hacer una transferencia interbancaria en la cuenta clave que aparece en pantalla. Y la tercera manera de dar es ingresando a nuestra página amistaddemonterrey.com/dar y ahí también puedes ser generoso. Te agradecemos de nuevo por toda su fidelidad. También te queremos decir y te queremos recordar, activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, para que estés alerta de todo lo que estamos publicando. Nos vemos este domingo en cualquiera de nuestras 3 reuniones, a las 9 de la mañana, a las 11 o a la 1. Dios te bendiga.